Tengan todos ustedes muy buenos días. Damos comienzo a nuestra tercera clase del segundo semestre de la Cátedra Proyectos Artísticos y Culturales. Y junto con saludarlos muy afectuosamente, vuelvo a dar inicio recordando la información general de los parámetros y conceptos generales que vamos a desarrollar este semestre. En estos 7 tips que fueron compartidos por correo electrónico, por mensaje a través de la plataforma Moodle. Esta instancia sirve para recordar, independiente de que vamos a seguir reforzando el mensaje, con alguna información de relevancia para cada uno de las temáticas y de las unidades que vayamos desarrollando. Primero, recordarles a todos, corran la voz de que revisen el plan de asignatura detallado el día martes 20 de octubre, la cual fue nuestra primera clase. Del mismo modo, recordarles que se encuentra alojado en eh, la plataforma Moodle, en la semana número 1, el documento en formato PDF, para que ustedes puedan revisar el contenido. ¿Cuál es el tip? Que en él aparecen todas las cosas que vamos a trabajar en lo práctico y que se van a transformar en las respectivas evaluaciones parciales. Esto tiene directa relación con el objetivo de esta asignatura, que se proyecta concluir en el mes de enero con un proyecto. Es decir, al 29 de enero, la idea es que ustedes estén entregando el resultado final del proceso que comenzamos el día de hoy. En miras de que, según el calendario de la universidad, el examen final estaría desarrollándose la primera semana de marzo. Mi propuesta es precisamente evitarnos ese proceso para que ustedes no tengan dificultad de tomar su eh, asignaturas del semestre que viene y podamos tener cerrado a la salida de ustedes con la nota final en caso de que aprobasen o que estuviesen completamente claro en caso de que no cumplieran con la nota mínima, que es el 4, según la normativa vigente por parte de las autoridades académicas. Nuestra evaluación, la nota final, responde a una sumatoria de notas parciales y que, tal como señalé, van en directa relación con las entregas o avances del proyecto que vamos a ir desarrollando y que supone el tránsito de todo el proceso, desde la investigación y el diagnóstico hasta la entrega de un formulario a un concurso. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando durante 4 meses en la formulación de proyectos. La malla es flexible, el contenido es flexible, vamos a ir avanzando en diferentes velocidades, dependiendo de las temáticas, dependiendo del contenido. Les vuelvo a insistir que lo importante de este semestre es que desarrollen su idea, es decir, ustedes mismos son quienes definen la temática, la materia, la idea que quieren llevar al papel. Ustedes son los protagonistas de esta segunda etapa del curso, por lo tanto, su eh, disciplina, autodisciplina, va a ser importante al momento de conseguir lo más trascendental, un proyecto que tenga características, elementos que le permitan postular a cualquiera de las líneas de financiamiento que se van a revisar en este segundo semestre. Finalizar señalando de que todas las evaluaciones van a estar, son prácticas, son trabajos prácticos, son entrega de avance, porque desde ya lo que estamos, insisto, es trabajar en lo práctico, proyectos. Es una asignatura que se ha adaptado a la realidad actual de este segundo semestre de trabajar en línea, por lo tanto vamos a ir incorporando algunas herramientas tecnológicas que podrían ayudar a avanzar de forma más eficiente y de una manera más rápida
el trabajo que ustedes van a ir desarrollando. Bueno, habiendo concluido esta etapa de recordarles los conceptos de información general que fueron enviados por correo electrónico, damos el puntapié inicial a este proceso que va a concluir exitosamente en el mes de enero con 12 proyectos individuales que van a ser evaluados en miras de que puedan presentarse en un mediano plazo a través de las organizaciones que ustedes tengan o a través de sus, de ustedes de forma individual a los fondos concursables y diferentes instancias que tanto el mundo público como privado expone y pone a disposición de la sociedad civil. Pues bien, demos inicio con la primera pregunta, la que cae de cajón. ¿Qué es un proyecto? Aquí existen tantas definiciones como autores han abordado el tema. Yo escogí 3 que les pueden servir y que finalmente recogen aquellos conceptos o elementos comunes de toda definición. Podemos ver en la pantalla que estamos compartiendo, en primer lugar, algunos lo definen como toda acción social, individual o grupal, destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un grupo social determinado. Es decir, todo proyecto busca producir un cambio que involucre y afecte a un grupo de personas. También se le puede definir como un conjunto de actividades que apunta a alcanzar en los plazos previstos y con un presupuesto dado objetivos claramente definidos. Conjunto de actividades. Otro elemento que es común a toda formulación. Y finalmente, un proyecto cultural es una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminadas a lograr unos objetivos en unas determinadas condiciones. Las 3 definiciones, de una u otra forma, coinciden con los mismos elementos. Siempre vamos a tener un elemento temporal, siempre vamos a contar con un conjunto de actividades, siempre vamos a gestionar y administrar recursos humanos y financieros y, lo más importante, siempre vamos a buscar como objetivo satisfacer una necesidad. Por lo tanto, un proyecto, independiente de la naturaleza, siempre va a buscar entregar, brindar una solución a un problema, superar una dificultad. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos el concepto de proyecto, siempre tenemos que considerar que damos inicio al proceso de trabajo, de formulación, desde la búsqueda de la necesidad. Definir claramente la necesidad. Determinar qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. ¿Qué y por qué? ¿Qué? Porque finalmente lo que estamos buscando es una solución. ¿Y por qué? Respondemos a esa pregunta porque estamos encaminados a entregarle espíritu, entregarle relato, entregarle consistencia a nuestra solicitud. Uno de los grandes elementos, grandes tips que lo vimos la semana pasada, era precisamente el no enamorarse de una idea. Y esta está mirada desde el prisma que no necesariamente esa idea satisface necesidades urgentes, satisface requerimientos imperiosos de una comunidad o, a juicio del evaluador, no entrega un valor agregado, una diferencia, un aporte sustancial a la propuesta que se está entregando. Por eso es tan importante de que el mismo proyecto tenga la flexibilidad de adaptarse al territorio, tenga la capacidad de adaptarse a la realidad, que esa idea pueda mutar, sin, evidentemente, perder la esencia y el espíritu, porque lo que estamos buscando es construir un relato a largo plazo. Si nosotros picoteamos,
y empezamos a ejecutar proyectos sin mayor vinculación entre sí, lo que estamos cayendo es en uno de los elementos negativos que vimos durante el primer semestre, el eventismo. Es decir, estamos haciendo eventos, pero finalmente no estamos construyendo un relato que le permita al gestor cultural, al trabajador de la cultura, al artista, construir un relato que le permita generar un nombre, un reconocimiento, una visibilización como buen gestor, como buen formulador de iniciativas. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un proyecto, no solamente tenemos que considerar los elementos técnicos, sino que también las características y cualidades profesionales de quien lo está formulando. En ese sentido, nosotros siempre tenemos que tener como fin último satisfacer necesidades. Pero bien, ¿qué necesidades? ¿Y cómo describirlas? ¿Cómo poder descubrirlas? Bueno, aquí es donde nosotros empezamos a determinar una serie de elementos que lo vimos el semestre pasado, pero que es importante tener en consideración. Toda idea debe enmarcarse, toda idea que se lleva al papel es un proyecto, pero el proyecto como concepto es un elemento ejecutivo. Si lo vemos dentro del concepto de planificación de un relato, si lo estamos viendo desde una perspectiva a mediano y largo plazo. El proyecto responde a una etapa en terreno, a una etapa práctica, de un proceso mayor que es intelectual, que es de desarrollo de conceptos, de herramientas, y que se traduce en documentos que nacen de la investigación. En ese sentido, nosotros ya habíamos visto que contábamos con las 4P, que eran las 4 grandes áreas de la planificación, de cómo podían llevarse a cabo ideas desde el concepto inmaterial, llevarlas al papel, alcanzar financiamiento, ejecutarlo y satisfacer realmente necesidades. En ese caso, tenemos la política, el plan, el programa y el proyecto. Vuelvo a insistir, el proyecto es lo ejecutivo. Es lo que va a satisfacer, atacar, abordar determinado factor dentro de las múltiples dimensiones, múltiples realidades, múltiples necesidades que puede tener un área. En ese sentido, nosotros primero podríamos distinguir la política. Llevémosle un ejemplo claro a la universidad, que es algo bastante cercano. La universidad tiene políticas, y cuando estamos hablando de políticas son directrices, son, son comandos que le entregan a las jefaturas márgenes de acción y de decisión para que la organización pueda vincularse con la comunidad. Esto está definido con la misión, con la visión, con el espíritu, con los objetivos de la institución. La política determina una ideología de hacia dónde apuntamos, qué buscamos satisfacer y cómo lo queremos satisfacer. En este caso, la Universidad de Antofagasta cumple con un rol público de educación, pero también busca ser un referente en las diferentes áreas del saber y presentarse en la zona norte como un líder en excelencia académica. Esa es la política, eso es lo que señala el papel, eso es lo que se declara a sí mismo la Universidad de Antofagasta para sí como política. Esos ideales se traducen en un plan, y ese plan define las grandes ideas que van a orientar y condicionar a los demás niveles de planificación. Es decir, el plan, la planificación, es lo que determina el programa y el proyecto en base a esta política. Un buen ejemplo de plan es lo que tuvimos que vivir con la contingencia COVID-19. La política de la universidad establecía un plan, una planificación a través de sus diferentes facultades, de clases presenciales, a través de un plan de asignatura, que lo estamos viendo en escala menor en nuestra carrera y en nuestra cátedra. Pero tuvo que ser modificada.
sin perder las políticas. Y cuando nos perdimos un poco de las políticas, hubo una instancia en que los diferentes estamentos de la universidad confluyeron y volvieron a establecer mínimos comunes de entendimiento para poder continuar el año docente. Ahí tienen un ejemplo de política. Universidad, la universidad determinó que las clases iban a ser telemáticas, pero lo acordó sus condiciones, sus contenidos con la comunidad universitaria. Y eso se reflejó en el plan. Y el plan cayó en manos de los profesores. ¿Para qué? Para que ellos pudieran trabajar a mediano plazo, es decir, durante el año 2020, de acuerdo a las herramientas que la universidad y que el COVID ponía sobre la mesa para poder seguir entregando los contenidos a los alumnos. Ahí está la política, ahí está el plan. Ahora vamos al programa, que es la tercera P. Y que el programa podríamos reflejarlo precisamente a lo que estamos haciendo ahora, que es ordenar los recursos disponibles en torno a acciones y objetivos que contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas. Es decir, este profesor está planteando una propuesta de aprendizaje a través de reunirnos los martes y los miércoles entre las 8:30 y las 10 de la mañana, respetando los 40 minutos, 45 minutos de clase, utilizando las herramientas digitales, facilitando la plataforma Moodle. Es el programa que está de acuerdo al plan y que está de acuerdo a la política. Es decir, el programa que en estos momentos, a esta hora, estamos viviendo y que yo estoy ejecutando, va de acuerdo al plan, clases telemáticas, política, acuerdo entre la comunidad universitaria de continuar y entregar facilidades a alumnos y a docentes para poder implementar y continuar la docencia a pesar de las restricciones de la pandemia. Y proyecto. El proyecto en específico es una opción concreta, particular. El proyecto podríamos llevarlo a los ejemplos de que son las unidades de evaluación. Y qué mejor que en una cátedra de proyecto que el proyecto sea generar y formular una iniciativa, un proyecto. De esa forma práctica podemos ver cómo la planificación se desarrolla. Esto lo podemos ver desde una perspectiva pequeña, micro, como puede ser nuestra cátedra, a resoluciones un poco mayores, que tienen relación con satisfacer necesidades sociales o que dicen relación con grandes programas, planes en base a las políticas que ejecuta el Estado u otras organizaciones. Por lo tanto, siempre, en toda organización, siempre vamos a tener presente una política. Ojo, no es ideológica partidista, es política como acción, como directrices, como el ser y el deber ser de la organización, el plan, planificar, programar y proyectar. Ahora, desde lo macro, desde lo grande, a lo micro, a lo pequeño. En ese sentido, nosotros distinguimos que todo proyecto cuenta con un ciclo de vida. Toda iniciativa, lo que vamos a empezar a trabajar tiene un ciclo de vida. Y nosotros nos encontramos en el primer globo, en el globo azul, identificando el problema. Y eso es algo que yo ya lancé las cartas la semana pasada y han habido algunos compañeros bastante inquietos que ya han estado trabajando algunas ideas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier proyecto es identificar el problema. ¿Qué vamos a hacer? Depende mucho de qué necesitamos, de qué carecemos, en qué queremos aportar, qué nos falta. Y esto puede ir desde el ámbito social, educacional, académico, artístico, cultural, patrimonial, como sociedad. ¿Qué nos falta? Quizá una junta de vecinos identifica un problema de asociatividad, de identidad por el hecho de no contar con una sede y una multicancha. Opción válida. Quizás un músico emprendedor
determina que su problema o su necesidad está radicada en que quiere trascender, generar una pequeña y mediana empresa y busca consolidar un estudio de grabación. Por lo tanto, su problema es, bueno, ¿cómo lo monto? Su problema. Existe un grupo de investigadores del área arqueológica que quiere presentar, quiere estudiar, quiere investigar y generar un diagnóstico de una nueva teoría con respecto a algún pueblo originario o a algún fenómeno social, como ha ocurrido estos últimos años en la zona norte, que han habido excelentes reinterpretaciones de nuestro pasado. ¿Qué es lo que necesita? Financiamiento. ¿Para qué? Para poder viajar, para poder trasladarse, para alojamiento, trabajo en terreno, quizás una camioneta. En fin, hay que identificar el problema. Y la identificación del problema yo lo llevaría un poco más allá de la palabra problema. Identifiquemos el sueño. Identifiquemos el sueño, porque claro, cuando nosotros planteamos el concepto de identificar problemas, lo estamos viendo, podríamos interpretarlo como desde la postura del Estado, desde la postura de una organización que quiere solucionar un problema. La Fundación de Superación de la Pobreza, ¿qué busca? Identifica el problema de la pobreza y ese es su problema y quiere superarla. La Fundación Teletón, en su noble causa, identifica un problema que es la incapacidad o la carencia de acceso de los niños con discapacidad, de las personas con discapacidad, a los recursos públicos, a la salud pública de calidad, para que puedan rehabilitarse. Identifican el problema. Quizás la carrera de música identifica un problema que tiene poca vinculación con la comunidad. Es un problema. Pero esa es una forma de abordar el tema de los proyectos, que es válida y que también es necesaria para hacer la reflexión. Lo vamos a ver dentro de las próximas láminas. Sino que también podemos ir por otra línea que dice relación con el sueño, con la idea, con lo que quiero yo cumplir. Esa identificación del problema puede ser identificación del sueño. ¿Cuál es tu ideal? ¿En qué estás soñando? ¿Cuál es tu motivación creativa? En ese sentido, grabar un disco, fundar un festival, constituir una agrupación artística, tener tu propio emprendimiento. Por lo tanto, la identificación del problema o del sueño es fundamental. Es lo que los va a motivar, es lo que les va a generar espíritu a lo que ustedes empiecen a ejecutar. Una vez que hemos identificado el problema, detectado el sueño que queremos materializar, tenemos la elaboración de un diagnóstico. En los procesos de investigación, en los proyectos de investigación, que veremos en esta clase en particular a grandes rasgos, la identificación del problema y la elaboración de un diagnóstico es básico. Es básico. Cuando planificamos, cuando tratamos de entregar una solución, tenemos que identificar y elaborar un diagnóstico. Es decir, debemos ver la realidad que nos rodea, pero no desde una perspectiva subjetiva, que es lo que nosotros creemos, sino que tenemos que utilizar herramientas que nos van a entregar insumos que vamos a evaluar, interpretar y nos va a entregar una visión determinada, una fotografía de la realidad en la cual estamos inmersos. Por lo tanto, identificar el problema y elaborar el diagnóstico siempre va de la mano. Elaborar el diagnóstico se ve regularmente en la formulación de los proyectos culturales cuando vamos a un FNDR. Sí, siempre lo vamos a ver. ¿Lo vemos en el Fondar? Sí, lo vemos en el Fondar. Lo que pasa es que está inmersa dentro de un concepto que es la fundamentación, el por qué lo estamos ejecutando. A diferencia del proyecto de investigación, que ustedes están a un año de presentarlo para optar al grado, en que ustedes tienen que elaborar el diagnóstico. Tienen que generar, de acuerdo a la metodología de la investigación, el diagnóstico. Es decir, ustedes van a acercarse al paciente, como buenos doctores, van a buscar identificar el problema a través del diagnóstico. Van a mandar a hacer exámenes al paciente.
van a auscultarlo, van a ver y les van a consultar qué les duele, desde cuándo. Y con ese diagnóstico ustedes van a formular la solución a través del tratamiento médico o a través de una licencia médica con los respectivos medicamentos. Es exactamente lo mismo de cuando vamos al médico. Para identificar el problema tenemos que generar un diagnóstico. Y eso principalmente de una forma mucho más dura y teórica se ve en los proyectos de investigación. Está más camuflado, está más invisible en los proyectos de ejecución de los proyectos artísticos y culturales, y lo vamos a ver en su momento. Por lo tanto, la formulación es un proceso de empezar a darle solución a esa necesidad. Una vez que hemos identificado el sueño y problema, hemos generado el diagnóstico del territorio, la necesidad del grupo humano o nuestras propias carencias para poder alcanzar esa meta, formulamos el proyecto cumpliendo con cada uno de los pasos que solicitan las bases o de acuerdo a la metodología de la investigación. Luego vienen dos que son las más entretenidas, que es la implementación y la evaluación. La implementación es cuando ya estamos felices porque nos adjudicamos los recursos. Esa felicidad no solamente se tiene que traducir en gastar, sino que a ejecutar bien el proyecto, seguir con las normas, tener altos parámetros de transparencia y probidad, tratar de ser bastante flexible, buscar las mejores soluciones, tratar de encontrar buenos partners, buenos equipos de trabajo, buenos proveedores que no nos vayan a dejar a medio camino lo que estamos ejecutando, porque finalmente viene el proceso de evaluación o control, que es la rendición de cuenta o, en caso nuestro, si es que así lo deseamos, que es una sana práctica para poder implementar, evaluar, autoevaluar el proceso en caso de haber fallado o en caso de haber concluido un proceso para determinar cuáles son los elementos que debemos cambiar para mejorarlo en un futuro cercano. En ese orden de cosas, nosotros podemos distinguir, en resumen, tres grandes fases. La primera es el diagnóstico y los antecedentes. En lo práctico, nuestra cátedra va a estar todo el año 2020 inmersa en la fase 1 y en la fase 2. Vamos a diagnosticar, vamos a recabar antecedentes y vamos a definir las características del proyecto a partir del diagnóstico, a partir de los antecedentes. Para el 2021, el mes de enero, o un poquito antes, porque la idea tampoco es molestarlos entre Pascua y Año Nuevo, aun cuando podemos dejar algunas cosas ya avanzadas, es la producción del proyecto. Vamos a trabajar con parámetros, con fechas, con plazos. Por lo tanto, la producción del proyecto evidentemente va a estar sujeta a ir avanzando, en ir siendo entregas parciales, tal como ya les he mencionado, pero que esa fase 3 va a estar abocada en el mes de enero, para que nos hagamos una idea que noviembre, diciembre, fase 1, fase 2, fase 3, el mes de enero. Y este proceso de diagnóstico y antecedentes tiene características particulares y que van a ser parte de la primera evaluación. Ahora bien, veamos un proyecto de investigación. A esto ustedes se van a tener que abocar el próximo año, les insisto. El próximo año cuando presenten sus... el próximo año cuando aborden su tesis, su tesina, para optar al grado. En ese sentido, se distinguen 6 grandes áreas, 6 grandes elementos dentro de las fases de un proyecto de investigación. Al igual que el proyecto artístico-cultural, primero tenemos que definir el problema. Ustedes cuando vayan a presentar su tesis van a tener que definir un problema. Ustedes van a sentarse delante de la comisión definiendo un problema, interpretando resultados y dando una solución. Aquí nosotros lo que estamos buscando es
entregar respuestas a fenómenos, entregar respuestas a necesidades. Por lo tanto, esa definición del problema es múltiple. Y lo más importante es que la eligen ustedes. Ustedes, al igual que en esta cátedra, son los que van a definir la temática. Por lo tanto, cuando definimos el problema, sea este un micro problema o un problema de envergadura mayor, o una necesidad, para utilizar un lenguaje más positivo, lo que estamos definiendo son las características del problema, del sueño, de la necesidad. Estamos delimitando la población, la temporalidad, el territorio y lo conceptual. Es decir, estamos formulando técnicamente el problema. Lo estamos definiendo, lo estamos graficando, lo estamos describiendo. El segundo paso dice relación con la construcción de un marco teórico. Porque claro, podemos quedarnos en el problema. Tenemos claro que nos hace falta actividades de extensión por parte de la carrera de música con la comunidad antofagastina, una mayor visibilización. Ese es nuestro problema. Fantástico. Me parece bien. Todos compartimos el diagnóstico. Todos queremos remar hacia el mismo lado. Pero debemos fundamentar el problema. Debemos entregarle antecedentes para cimentar bases sólidas de que este problema es real, de que existe literatura, de que existen publicaciones, de que existe una praxis en que existe, en el caso del ejemplo, una ausencia de actividades de extensión. Y ese marco teórico también busca tener reflejos, tener espejos de otras experiencias, de otras instituciones, de otros territorios, de otros países, de otras universidades, de otras carreras, donde nosotros podamos construir el cómo ellos han abordado este problema o este sueño. Si estuviéramos construyendo, mejor dicho, cambio el verbo, constituyendo, fundando una orquesta de música popular de la Escuela de Música, de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta, la definición del problema es que carecemos de una, que pueda tener una temporada anual. ¿Cuál es el marco teórico? El marco teórico es buscar antecedentes de otras experiencias que sean exitosas. En la Universidad de Valparaíso tenemos un excelente ejemplo, que lo vamos a ver, que lo podría reproducir o dejárselo en módulo para que ustedes lo puedan revisar. Por lo tanto, en el marco teórico nosotros lo que estamos haciendo es fundamentar, entregar antecedentes, la historia, referencias, realidades respecto a ese problema, del cual nosotros queremos dar solución. Luego, en el marco de la investigación, tenemos los objetivos y la hipótesis. Objetivos definidas como preguntas generales y específicas que queremos responder con la investigación. Y la hipótesis, los postulados de relaciones entre variables. Aquí estamos hablando de una fase de investigación social. Es algo un poco de la búsqueda de consolidar, constituir una agrupación artística. En este caso, el marco teórico y la definición del problema está dando el objetivo, es decir, el para qué, qué busco. Y vamos a ver en el mes de diciembre, enero, cómo se construyen y se redactan los objetivos específicos y generales. El objetivo general entrega cualidades, no cantidades, los específicos cantidades. El año pasado yo le ponía un ejemplo a los compañeros. ¿Cuál es el objetivo del estudiante de música de la carrera que está cursando esta cátedra? El objetivo es aprobar el ramo. Ese es el objetivo.
o aprobar el ramo y generar nociones de aprendizaje que les permita valerse en el mundo académico o profesional. Podríamos completarlos más, pero esa definición es objetiva, no es cantidad. Y los objetivos específicos sí son cantidad. Pero bueno, lo veremos en su momento. Y la hipótesis, ¿qué es? Hipótesis es la propuesta teórica de cómo solucionamos el problema de acuerdo al marco teórico que tenemos. Luego viene la etapa, porque ya hemos terminado de plantear nuestra definición del problema, y ahora tenemos que entrar con la metodología. Y aquí donde existen el 4 y el 5, las dos ampolletas, el diseño metodológico y el trabajo de campo. El diseño metodológico son técnicas de trabajo en terreno que permiten acceder a información, a datos. Y esos datos, de acuerdo a determinadas técnicas e instrumentos, van a permitir generar una interpretación de resultados. Por lo tanto, el diseño metodológico es la forma que tú planteas el cómo vas a comprobar tu hipótesis y vas a demostrar que en tu territorio ese marco teórico tiene vida, o si hay que modificarlo, o encontrar una nueva solución de acuerdo a las realidades. En tal sentido, el diseño metodológico va de la mano con el trabajo de campo. Y el trabajo de campo es el levantamiento de información. Definimos el problema, definimos la realidad, nos pusimos los objetivos y lanzamos la hipótesis, lanzamos el diagnóstico. Bueno, ahora tenemos que comprobarlo. Y en ese sentido es que está la figura del diseño metodológico y el trabajo de campo. Y los resultados, finalmente, que las conclusiones. ¿Yo qué he concluido de todo este proceso? Definí el problema, definí el marco teórico, me puse los objetivos y la hipótesis, y me fui a terreno. Entrevisté compañeros, porque a lo mejor yo estoy planteando fundar una orquesta de música popular y la definición del problema, el marco teórico y el objetivo es fantástico. Pero en el diseño metodológico me doy cuenta de que quizás los compañeros no están tan animados, no los motiva a formar una orquesta de música popular. A lo mejor ellos quieren un festival. Por lo tanto, el trabajo de campo te invalida la hipótesis. Y tú vas a tener que modificarlo y tratar de definir una nueva solución al problema, original, que lo vimos en su momento, y en este ejemplo rápido lo vimos. La necesidad de que la carrera tenga vinculación con la comunidad. Quizás no es a través de una orquesta de música popular la solución, es a través de un festival, de una programación de actividades, de clases populares en los barrios vulnerables. Quizás es más social que artística la necesidad. Por lo tanto, del análisis de interpretación de datos y resultados, uno va a sacar inmediatamente dónde nos aprieta el zapato. Y ese dónde nos aprieta el zapato es lo que le va a entregar la viabilidad, la sustentabilidad, la realidad al proyecto. Porque finalmente la realidad que nosotros recogemos a través de la metodología, que es del trabajo de campo, es lo que nos va a mostrar y evidenciar lo que realmente son las cosas, o es el problema que nosotros queremos abordar. Este proceso ustedes lo van a vivir con su proyecto de investigación para optar al grado, y es de común uso en todas las universidades y carreras. Entonces aquí yo les copié una de una experiencia personal, de una tesis que yo hice. Entonces nos empezamos a fijar que nosotros nos vamos a encontrar con un libraco empastado, bonito, con sello, con su nombre, el orgullo de los papás que lo van a tener ahí en la sala. Todos se van a sacar un 7 y van a salir como egresados y titulados de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta. Pero ustedes van a tener que desarrollar ese índice en la práctica. Este es un ejemplo práctico.
de cómo nosotros con mis compañeros en su momento desarrollamos esta tesis. El tema era sobre el acceso de la información a las corporaciones municipales de cultura. Y claro, el capítulo número 1 era el resumen de la tesis. Esa se hace al final. Igual que el resumen ejecutivo de los proyectos. Cuando te preguntan, haga el resumen, es porque tú lo trabajaste y ya tienes claro para dónde vas y qué necesitas. En este caso, el punto número 1 de todo proyecto hay que dejarlo para el final, el resumen. Ahí donde tenemos la introducción al tema en estudio, donde nosotros generamos, tal como lo señalaba en la lámina anterior, un marco teórico. Definimos el problema. ¿Cuál es el problema? Acceso a la información pública respecto a las corporaciones municipales de cultura. Fantástico. El ciudadano a pie, ¿cómo puede saber en qué está gastando la plata una corporación cultural de cultura? ¿Cómo aplicamos la ley de transparencia y de probidad, la ley de transparencia activa y pasiva a una corporación que es privada? Ese es el problema. Pero introducimos el tema del estudio, porque no todos deben saber cómo funciona, cómo se rige, cuáles son los alcances de la hipótesis del problema que estamos planteando. Entonces, ahí empezamos a desarrollar el marco teórico. ¿Cuál es el problema y su contextualización? ¿Cuál es el marco teórico? Para luego señalar el estado del arte, es decir, cuál es la realidad al día de hoy. Y bueno, después definimos objetivos generales y específicos. Dense cuenta que en lo general siempre se van a mantener las mismas proporciones de hojas que uno destina a determinadas materias. El objetivo general y específico son 2 hojas. 2 hojas. 2 carillas, para ser más específico. No más, porque el objetivo es general, hay que definirlo claramente y el específico mencionar 3 o 5 para poder cumplir. Y luego viene el marco metodológico. Definir el alcance de la investigación, el método investigativo, el diseño de estudio, el tipo de selección muestral, fuentes de información, instrumentos de recolección de datos. Es decir, esta parte del marco metodológico son los pilares, las herramientas. Tú declaras cuáles van a ser los instrumentos, las herramientas de análisis, de investigación que te van a permitir generar una línea argumentativa y generar conclusiones. En este orden de cosas, si nosotros estuviéramos buscando las necesidades, cuál es la introducción al problema, al tema en estudio, es la inexistencia de un programa de extensión por parte de la carrera de música con respecto a la comunidad antofagasta. Perfecto. Parte teórica, problema y contextualización. Aquí tendríamos que contar la cantidad de años que tiene la carrera, la cantidad de alumnos que posee, las actividades que se han desarrollado hasta el momento. Tendríamos que ejecutar una serie de elementos de diagnóstico que dicen relación con las fortalezas, las oportunidades, las dificultades, las amenazas, el análisis PEST, cuáles son las políticas de la universidad, cuál es el marco legal en que nos podemos mover, para que quien esté leyendo el documento sepa los fundamentos, las causas argumentadas del problema. Y luego viene el objetivo, porque ya definimos el objetivo, ya definimos cuál era la parte teórica de nuestra dificultad, de nuestra necesidad, y nos metimos en los objetivos generales y específicos. El objetivo general y el objetivo específico. Vamos a... ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general puede ser, a modo de ejemplo, definir las necesidades de la población, si la propuesta de una programación cultural a cargo de los estudiantes es viable, etc. El objetivo es general. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Cómo queremos darle solución a ese problema que ya planteamos en la parte teórica? Y luego viene el marco metodológico. Y el marco metodológico, insisto, es la forma como aplicamos las herramientas para dar resolución al problema. El marco metodológico es alcance de la investigación, a modo de ejemplo. Vamos a nuestra población en estudio, ¿es toda la Universidad de Antofagasta?
¿Es solamente los alumnos de la carrera de diseño, arte escénica y música? ¿O solamente los alumnos de la carrera de música? ¿Todos los años? ¿Incluye los egresados? ¿O determinada generación? Estamos determinando el marco metodológico. Estamos determinando la población a la cual nosotros vamos a intervenir para saber cuáles son sus necesidades y si con ella podemos satisfacer las necesidades o dar solución al problema que nosotros ya hemos desarrollado en la parte teórica. Luego viene el método investigativo, el diseño de estudio, el tipo de selección muestral. ¿Cómo vamos a investigar? Existen diferentes métodos. Inductivo, deductivo, el diseño de estudio, cuál es nuestra programación. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer focus group, vamos a hacer encuestas anónimas. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Muy importante, fuentes de bibliografía directa, indirecta, vamos a recurrir a libros, vamos a recurrir a experiencias de otras universidades, de otras carreras, pero siempre lo importante es que tenemos que fundamentar, tenemos que entregar pruebas de que existen otras experiencias y nosotros las estamos reinterpretando. Luego viene la línea argumentativa, punto 6, ya salimos del marco metodológico y ya estamos diciendo, bueno, nosotros ya tenemos el problema, definimos cuál era la realidad, nosotros nos propusimos objetivos, nos fuimos a terreno, entrevistamos, documentamos, encuestamos. Esta es nuestra línea argumentativa. Nosotros carecemos de A, B, C, D y E y concluimos que tenemos que desarrollar de esta forma el camino, las herramientas, los instrumentos, las acciones para satisfacer esa necesidad que determinamos en el problema a estudiar. Luego están las fuentes digitales, la bibliografía y las referencias. En resumen, para ir concluyendo la clase del día de hoy, podemos señalar 3 características comunes de todo proyecto. Primero, tienen una duración determinada. Segundo, se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Y tercero, tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo con los objetivos previstos en su diseño. Este es el Padre Nuestro de todo proyecto. Investigación, cultural, artístico, un proyecto de emprendimiento con Corfo, un proyecto del Ministerio de Obras Públicas para construir o licitar una carretera doble pista, la del Ministerio de Vivienda para poder habilitar terrenos para la construcción de viviendas sociales, para así poder disminuir la tasa de campamentos, de barrios de emergencia que contamos en la ciudad. La mejor planificación, una mejor estrategia comercial de una distribuidora para posicionar determinados productos, bienes de consumo. En síntesis, siempre tiene que tener una duración determinada porque siempre tiene que ser medido. Tiene que existir un entregable, tiene que tener un punto donde uno tiene que evaluar y tiene que tener un resultado y algo en la mano. Segundo, se combinan múltiples factores. Lo ejecutan personas, lo van a ejecutar con equipos de trabajo. Van a necesitar siempre, aunque lo estén haciendo solo, un proveedor. Y estos elementos humanos también pueden ser técnicos. El dinero necesario para poder invertir, para poder generar las condiciones a través de los gastos operacionales que van a contribuir a aquellos bienes que van a permitir la ejecución del proyecto. Y tercero, ¿qué es lo más importante? Tiene que alcanzar productos y resultados. Y ojalá con trascendencia, con un relato, de modo tal de que ese proyecto sea el puntapié inicial de muchos otros en la misma línea, o que vayan complementándose, o que vayan diversificándose, pero contando una gran historia. Con esto concluyo la clase de hoy y que dice relación precisamente
con los elementos de todo proyecto. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Y que es parte de la evaluación número 1. Les vuelvo a recordar, ustedes ya tienen que estar pensando cuál es la idea que quieren ejecutar, que quieren el proyecto. Y se los voy a adelantar porque son las láminas que siguen. Elige tu desafío, ya lo están eligiendo. Vamos a ver el árbol de problemas. Vamos a ver el mapa de actores. Y vamos a definir lo que nosotros vamos a ejecutar. Y esa es la evaluación de la unidad número 1. El grueso de la primera evaluación lo vamos a ver en la clase de mañana, como teoría. La idea es que la evaluación número 1, que yo me propongo tenerla a más tardar el jueves de esta semana, ok, se le va a llegar a sus correos electrónicos, con todas las indicaciones, todos los requerimientos, todas las necesidades, y la forma en que vamos a evaluar esta primera parte, que les insisto, es una forma de definir, de enmarcar y de utilizar herramientas de investigación y de diagnóstico al problema que ustedes quieren dar solución. Dicho lo anterior, quedan abiertas los micrófonos para dudas, consultas, en lo que hace referencia a la clase de hoy que vimos un proyecto, sus fases, sus etapas y sus principales características en miras de iniciar su diagnóstico, el diagnóstico de su proyecto, del proyecto de ustedes. Están abiertos los micrófonos para cualquier observación, consulta, Hola, profe. observación. Hola Jaime, Aquí, ¿cómo estás? Buen Jaime. día. Buen día. Ya, entonces, nosotros por esta semana solamente tenemos que pensar en una idea. Esa es nuestra tarea. Solamente E- pensar por ahora. Efectivamente. Nada más que pensar. Nada más esta semana. Mañana vamos a pasar, en teoría, lo que va a ser la evaluación número 1. Es decir, mañana van a tener acceso a lo que se va a preguntar, porque en el fondo les voy a explicar cómo se utilizan esas herramientas para que ustedes, sus ideas, sean aplicadas esas herramientas. Y eso es lo que van a entregar como diagnóstico en la evaluación número 1. Es el diagnóstico de su idea. Ustedes mismos van a ser los médicos. Ustedes son los enfermos, ustedes mismos se van a diagnosticar. Ese es el ejercicio práctico que vamos a desarrollar. Ok. Nada o sea, la teoría la aplicas, pero nada de preguntas, no, es aplicado a tu realidad. Tú me declaras tu intención. Yo quiero formar una banda, quiero generar un programa educativo en un barrio, quiero constituir una agrupación musical, quiero generar un festival, quiero hacer clases, no sé, es tu idea. Y tú la diagnosticas de acuerdo a la realidad, cómo tú lo ves de primera mano, y lo trabajamos. Ok. Sí, no sé si pudiera comentar una de mis ideas que se me Por ocurrió. supuesto, es la instancia, así entre todos Ah, podemos trabajar. Dale, adelante, te escucho. mire, estaba como pensando y como que me cuesta generar una idea. ¿Ya? Pero algo que quisiera hacer, me gustaría, por ejemplo, crear un disco, así como guitarrista, como solista. Perfecto. Así, eso, pelado. Eso sirve como proyecto, ¿no? Claro, vamos a generar un disco. Ese es tu proyecto. Ese es el proyecto, ¿ok? ¿Sí? Tu De disco es ahí armar, publicar de ahí armar las bases. y ahí construir la formulación del proyecto. Ok, ya. Pero desde el comienzo. Es decir, no tenemos nada y lo queremos todo. Entonces tenemos que diagnosticar. Y ese es el diagnóstico donde tú vas a medirte y reconocer, puedes juntarte con un compañero y vamos a ver la metodología de, bueno, ¿y lo puedo hacer? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es mi realidad? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Con qué recursos cuento? No necesariamente financieros. Entonces es como un sinceramiento. Tú te estás Ujú. sincerando respecto a tu idea y le estás dando diagnóstico para darle fundamento, para decirle, sí, realmente lo necesito y lo necesito por qué. En el fondo buscas la fundamentación de tu sueño para poderlo aterrizar. Ajá. Pero vale, si es lo que tú deseas,
Para allá vamos. Ok. Vale, gracias. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario, observación, indicación, aclaración? Bueno, estimada clase, damos por finalizada el día de hoy. Nos estamos encontrando mañana 8:30. Yo ya voy a empezar a trabajar en enviar el correo con los parámetros de la evaluación de la unidad 1. E insisto, no es teórico, van a tener que aplicar la teoría. Van a poder recurrir, yo les voy a dar unos tips donde pueden encontrar material de apoyo, no solamente el que voy a publicar en el módulo, sino en otras instancias para que puedan desarrollar de buena forma el primer ejercicio diagnóstico. La idea es que manejen las herramientas. Les insisto, estos están construyendo su propia casa. Por lo tanto, está en las manos de ustedes la creatividad, el ánimo y la INCO. La idea es que no lo vean solamente por una nota, sino una oportunidad práctica de aprender en una simulación real la formulación de un proyecto considerando todos los elementos que les van a permitir tener ideas innovadoras y por sobre todo sustentables. Y lo más importante son sus propias ideas. Así que esperando que tengan un buen día martes, me despido. Quedan abiertos los canales de comunicación a través de Moodle, correo electrónico, y nos estamos viendo el día de mañana, 8:30 horas, comenzando 8:40 en espera de que algunos compañeros puedan sumarse a la clase. Que tengan un lindo día y mejor jornada. Nos estamos viendo mañana.